¿Qué tal, familia? En este vídeo quiero explicar lo que es para mí el lo-fi hip hop y de dónde creo que proviene. No pretendo hacer ningún vídeo súper documentado ni que sea la verdad absoluta, porque creo que, como siempre pasa en el mundo de la música, todo depende del ojo con el que se mire o el oído con el que se escuche. Aparte de eso, también creo que en YouTube ya hay canales que hacen o han hecho este tipo de vídeos. Os dejaré en la descripción un par de links que para mí son referentes. Uno de ellos es Jaime Altozano, con un vídeo que habla del lo-fi hip hop, y otro es Music Radar Clan, que habla del concepto lo-fi dentro del mundo de la música. Dicho esto, empiezo. Si hablamos de lo-fi hip hop, estamos hablando de hip hop instrumental, de producción de hip hop instrumental. Yo cuando escucho estas palabras, a mí me viene una imagen a la cabeza, que es esta. No tiene por qué ser este modelo, esta MPC es la 2000, pero podría ser cualquier modelo de Akai. Como muchos sabréis, hoy en día las Akai MPC son un emblemático icono de la producción de hip hop. Otro sampler que también tiene mucha importancia es este, el Boss Dr. Sample 303. Quizá este no tiene tanta fama como pueden tener las MPC, pero sí que en los últimos años su fama ha ido creciendo gracias a gente como Madlib, el gran Jay Dilla o MF Doom con su reciente muerte. Otro sampler del que quiero hablar, pero este sí que no es muy relevante, es el Dr. Sample 202, que es el predecesor de la 303. Otro sampler súper mítico e icónico de la producción de hip hop es el EMU SP1200. De este me encantaría poder hablar, pero yo no lo tengo, entonces voy a dejarlo para otros. La salida al mercado de estos samplers fue en la década de los 90. Y evidentemente en ese momento el avance tecnológico no tenía nada que ver con el que hay actualmente. Entonces esto hacía que estos samplers tuviesen muchas limitaciones. Para mí una de las más importantes es el espacio de almacenamiento del que disponían, ¿no? Es decir, la memoria de la cual disponías para poder guardar los archivos que generaba el sampler. Las MPC dependían de esto, un disquete. En ese momento los productores musicales se las tenían que ingeniar para poder guardar ahí todos los archivos necesarios para crear su canción. Y la manera que tenían para poder, digásemos, comprimir esos archivos de audio era que en el momento del sampleo, en el momento del sampling, reproducían el vinilo a 78 revoluciones por minuto. En lugar de reproducir el vinilo a 33 RPMs, lo reproducían a 78 RPMs. En mucho menos tiempo conseguían el fragmento de la canción que necesitaban. De esta forma ganaban espacio y podían guardar muchos más archivos. Os lo voy a mostrar y entenderéis por qué para mí esta limitación es tan importante y por qué estoy hablando de ella. Para samplear he escogido un break de batería de este álbum, Mr. Shingling, de Lou Donaldson, una grabación del año 67 de la Blue Note. Este álbum es uno de los álbumes más sampleados de la historia del hip hop. Os muestro el sample. Son estos dos compases que habéis oído. Yo ya los tengo sampleados en los tres diferentes samplers. Este es el fragmento sampleado a 33 RPMs. Y este es el sampleo a 78 RPMs. Como veis, dura mucho menos y en consecuencia ocupa mucho menos espacio, y lo que os explicaba antes, ¿no? ¿Qué pasaba cuando sampleabas a 78 RPM? Pues que le tenías que bajar el pitch o el tune. Aquí en la MPC hay un parámetro que es el tune, que puedes subirlo o bajarlo, y lo que hace es lo mismo que hace el pitch de un tocadiscos: acelerar o decelerar el sonido, en consecuencia también subir el tono o bajar el tono. Ahora lo escucharéis.
Vale, más o menos ahora creo que el tempo cuadra con el tempo original. Voy a reproducir el fragmento sampleado a 33 RPM. Y el de 78 RPM. La diferencia de sonido para mí es abismal. Y viendo esto, yo me doy cuenta que en ese momento los productores, sin saberlo, estaban haciendo lo-fi por simple necesidad, es decir, por la limitación, ¿no?, de la que os estaba hablando antes. Se veían obligados a samplear de esta forma y en consecuencia el sonido acababa siendo lo-fi. Para mí, este bombo y caja suena lo-fi. Incluso me atrevería a decir que es mucho más atractivo el sonido con el pitch bajado que sin el pitch bajado. Si os fijáis, las frecuencias graves están como un poco realzadas. En cambio, en el de 33 hay muchas frecuencias agudas y pocas graves. Esto es lo que os quería mostrar con la MPC, y con estos dos samplers pasaba más o menos lo mismo. Con la diferencia de que aquí, los de la marca Boss o Roland o fuese quien fuese, ya se dieron cuenta de que las memorias, es decir, la capacidad de almacenamiento que te podía dar, en este caso una tarjeta, una Smart Media, pues no era suficiente para poder guardar toda una canción aquí o varias, ¿no? Depende de cómo. Entonces, lo que hicieron, que creo que está genial, fue crear diferentes sample rates, es decir, diferentes calidades de grabación para que de esta forma pudieras escoger si querías samplear a una calidad más buena y en consecuencia obtener un archivo de audio más pesado, o si no, pues samplear a una calidad inferior y de esta forma poder samplear más tiempo, crear más archivos de audio. Pasa exactamente lo mismo con el padre de la 303. A diferencia de la 303, que tiene 3 calidades de grabación, esta, la 202, tiene 4 sample rates: el Hi-Fi, el estándar, el Lo-Fi 1 y el Lo-Fi 2. Voy a reproducir primero el fragmento grabado a la calidad estándar de la 303. Y voy a reproducir ahora el fragmento grabado al sample rate Lo-Fi. Realmente aquí la diferencia es muy poca. En el segundo sample rate se nota un poco ese granulado, ¿no?, ese sonido gritty tan característico de estas máquinas, ¿no? Sería el Beat Crusher que podríamos encontrar como plugin en cualquier DAW. Os voy a mostrar ahora lo mismo con la 202. Voy a reproducir el fragmento sampleado al sample rate llamado Hi-Fi. Voy a reproducir ahora el fragmento sampleado con el sample rate Lo-Fi 1. En este caso me da un poco la misma sensación que me daba antes la MPC. Creo que al samplear a más baja calidad, las frecuencias graves cogen un poco más de protagonismo. Fijaros en la diferencia. Con esto yo personalmente llego a la conclusión de que el Lo-Fi Hip Hop lleva muchos años haciéndose, pero evidentemente en ese momento no se conocía como tal, no se denominaba así, pero por las limitaciones que ofrecían los samplers de esa época, mucho del hip hop que se producía pues en los años 90 ya era Lo-Fi Hip Hop. Os voy a dejar unos fragmentos de algunas canciones que he seleccionado que tienen este tipo de sonido, de productores como por ejemplo Easy Mo Bee, DJ Max, Pete Rock. Quiero aprovechar también este vídeo para deciros que si os gusta
todo este tipo de lo-fi hip hop. Tengo una playlist de Spotify que os voy a dejar el link en la descripción, que voy actualizando constantemente, tiene más de 500 canciones y es una playlist con temas lo-fi. Muchos tienen este tipo de sonido que os acabo de mostrar. Muchos otros no, y muchos otros suenan lo-fi actual, por decirlo de alguna forma. Yo soy consciente que la música evoluciona y nunca un estilo queda encerrado. A mí me encanta también, y en esta lista podréis encontrar mucho lo-fi actual que vale la pena escucharlo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Saludos.